Bienvenidos a todos. Como bien lo mencionó la profesora Carla, las finanzas personales o las finanzas en general, yo sé que muchos de ustedes tal vez son profesores de economía, pero las finanzas están presentes en la vida cotidiana de todos nosotros, dentro de nuestras familias, dentro de nuestro día a día, dentro de nuestro vivir en general. Bueno, yo soy María Cristina Aguirre. Nuevamente les agradezco a todos ustedes por darse el tiempo de estar aquí, por darse el tiempo de aprender, porque no hay nada más valioso en la vida de los seres humanos en destinar tiempo para nosotros mismos, para aprender, para crecer, porque nadie nos va a regalar eso. Eso es algo que nosotros tenemos que construirnos de manera independiente todos los días de nuestra vida. Entonces, gracias por tomarse este tiempo, por estar aquí y espero que le podamos sacar provecho a la charla que voy y que les he preparado a ustedes el día de hoy, ¿sí? Solamente para explicarles un poquito la dinámica, vamos a tener, hoy yo voy a darles la charla, voy a hablarles un poquito, voy a tratar de hacer un poco dinámica la presentación. Ustedes ya van a ver que vamos a tener algunas actividades en las que les voy a pedir que por favor interactúen, que ingresen un código QR para que pues tengamos un poco esa información también del lado de ustedes y no solamente desde este lado de la pantalla. Y al final de la charla vamos a dar este espacio de preguntas. Así que si en cualquier momento durante la presentación a ustedes les surge alguna duda, anótenla, sepárenla a un ladito en sus teléfonos o en un cuaderno que al final de la sesión destinaremos el espacio para responder a sus consultas, ¿sí? Bueno, sin más preámbulos, chicos, vamos a empezar. Esta es una charla de finanzas personales inteligentes, cómo tomar el control de tu dinero desde joven. Es una charla no tan enfocada en los aspectos económicos, macroeconómicos, de estado, de fórmulas, de cómo calcular el valor presente, futuro, cómo utilizar la tasa de interés compuesta. No vamos a llegar a ese detalle técnico, sino vamos a aterrizar esos conceptos para darles consejos, para dar un poco de guía en qué es lo que se debería al menos tener en consideración dentro de nuestras finanzas personales para evitar ese descontrol de nuestros gastos, para evitar llegar al final del mes o al final de la semana y decir, no me alcanza el dinero para poder hacer X compras o X necesidades que nosotros teníamos planificadas. Entonces, en ese sentido va enfocada esta charla, ¿sí? Hablar sobre conceptos básicos que a veces ignoramos en nuestras vidas y que pueden marcar una diferencia en nuestra libertad financiera. También porque existen ciertos tabús sobre cómo y dónde colocar nuestros ahorros. Porque a veces cuando recién empezamos con esta cultura del ahorro, tenemos la plata guardada y no sabemos qué hacer con ella. Entonces, un poquito vamos a atacar eso en esta charla. El objetivo mío en esta sesión es brindar estas herramientas prácticas y básicas para mejorar el manejo del dinero, evitar deudas innecesarias y poder comenzar a construir esa seguridad financiera que todos necesitamos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? ¿Cuál es la agenda? Como para que tengan un poquito de idea de qué es lo que vamos a ver en la sesión. Vamos a comenzar con un poco de hablar sobre la educación financiera. Después hablaremos del presupuesto 101, un poco qué es lo que debemos hacer, cómo debemos controlar nuestro presupuesto de nosotros como personas. Ojo, vamos a separar un poquito estos conceptos de negocio, de emprendedor, sino aquí vamos a hablar de las personas, de cómo nosotros como personas podríamos o deberíamos hacer esta planificación de nuestros ingresos y de nuestros egresos. Hablaremos un poquito de los errores financieros comunes. Yo tengo experiencia trabajando en el sistema financiero unos años, entonces de primera mano les podría decir cuáles son uno de los principales errores financieros que se ven en las personas que acceden a productos o servicios financieros. Hablaremos un poco de los hábitos financieros saludables, les daré algunos consejos de qué podrían hacer con su dinero en caso de que tengan ahorros, qué podrían hacer si es que quieren ahorrar, si es que quieren empezar a invertir. No vamos a llegar a conceptos muy elaborados sobre inversiones que ya requieren un poco más de planificación y de conocimiento, pero vamos a irnos a las bases, cómo comenzar. Vamos a hacer pequeños ejemplos como para aterrizar los conceptos como aplicados, para que ustedes nos entiendan un poco
desde la aplicación y no tanto desde la teoría, y cerraremos la sesión con las preguntas que les había comentado inicialmente, ¿sí? A ver, chicos, entonces, sí les pido que por favor ingresemos, si pueden escanear el código QR que ven aquí en la pantalla o ingresar a www.menti.com y utilizar el código que ven aquí, el 81872794, y responder. ¿Cuántos de ustedes saben exactamente en qué gastaron su dinero la semana pasada? Por favor, les voy a dar unos minutitos para que ustedes ingresen a este QR o a la página web de Menti con el código que tienen aquí en pantalla. Se los voy aquí a resaltar para que lo vean. Y respondan, aquí les va a salir tres cuadritos. Ustedes escriban las 3 palabras de lo que primero se les venga a la mente en lo que ustedes hayan gastado. No deben tener vergüenza, escriban realmente lo que ustedes recuerden en lo que gastaron su dinero, no necesariamente la semana pasada, pero en los últimos días. Así que les voy a dar un minutito para que ingresen. Ya veo que alguien ingresó, que lo que gastó es en comida, en jugar pádel y en el regalo del Día del Padre. Así que los invito a las demás personas, que veo que habemos ya más de 50 personas conectadas, en participar en la actividad. Sin miedo, chicos, participen. Perfecto, chicos. Veo que ya algunos de ustedes ya han ingresado. ¿Qué es lo que se les viene a la mente y qué es lo que ustedes han ingresado? ¿Qué es lo que ustedes recuerdan que han gastado? Y la verdad que esta es una pregunta bastante importante que ustedes mismos se tienen que hacer, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy común que ustedes lleguen al final del día y de repente abran la billetera y digan, me faltan $20, ¿en qué gasté? ¿Verdad que les ha pasado? Eso normalmente nos pasa, al menos alguno de nosotros nos ha pasado alguna vez en nuestra vida eso, de que ni siquiera nos acordamos de en qué hemos gastado el dinero, ¿verdad? Y de lo que veo, muchos de ustedes, bueno, la comida es lo que más han indicado en lo que han consumido, básicamente. Bueno, no es de extrañarnos eso, porque es una necesidad básica que tenemos, ¿no? Entonces todos necesitamos comer. Pero vemos por ahí también algunos gastos que básicamente no son necesidades, sino también son gustos. Y es verdad, las personas normalmente disfrutamos gastar nuestro dinero más en algo que nos genera satisfacción, en gustos, más que en necesidades normalmente, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de eso en el transcurso de esta charla. Así que gracias por su participación y vamos avanzando. A ver, vamos a hablar un poquito sobre el panorama actual, no en los jóvenes en general, no nos enfoquemos en los jóvenes, hablemos de las personas en general. ¿Cuál es el panorama con respecto al dinero? ¿Ya? Y aquí primero hablemos del dinero. ¿Qué es el dinero? Y yo sé que muchos de nosotros somos economistas y sabemos qué es el dinero, ¿verdad? Recordemos cuál es el concepto de dinero. El dinero, pues, según la economía, se define como ¿qué? Como todo aquello que es generalmente aceptado como un medio de pago, ¿verdad? Para la adquisición de bienes o servicios y para el pago de deudas. Y los que estudiamos economía, los que somos economistas, sabemos que el dinero tiene 3 funciones principales: ser medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Es decir, que el dinero está presente en todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el panorama actual de la relación que tenemos las personas con el dinero? Al día de hoy, bueno, y cambia, la situación cambia dependiendo de la persona, de su edad, de su situación económica, de su situación laboral y demás, ¿no? Pero en general, si es que nos enfocamos un poquito en la situación tal vez de los jóvenes, podemos, en términos generales, no quiero que piensen que estamos hablando de una situación particular de uno, de otro de ustedes, sino en términos generales, en promedio, los jóvenes, y esto nos dice también el INEX, si vemos en las noticias, es algo muy recurrente que lo vemos a nivel estadística del país, es que normalmente o en promedio se mantienen ingresos bajos, o también sabemos que existe un alto nivel de desempleo. Sabemos también otros de los factores dentro del panorama de los jóvenes y la relación con el dinero que existe, bueno, y en términos generales de las personas, esta presión
social y el consumismo, esta cultura del consumismo, de ver TikToks, de ver Reels en Instagram, en donde por todos lados nos quieren vender productos o servicios, ¿verdad? Y son muy atractivos porque vemos a las personas famosas, a los influencers que los usan, que nos recomiendan que los usemos y demás. Eso también conlleva otros aspectos, el aumento del uso de las tarjetas de crédito o uso de créditos de consumo que son de mayor riesgo, por ende nos cobran mayores tasas de interés. Esto conlleva endeudamiento desde temprana edad. Y todo esto, este endeudamiento, el uso inconsciente de tarjetas de crédito, también lleva a que tengamos esta falta de ahorro o falta de estos fondos de emergencia que tal vez hoy no lo sientan porque son jóvenes, pero tal vez mañana sí lo sientan cuando se enfermen o cuando tengan ciertas necesidades o cuando quieran crear un emprendimiento y necesiten fondos. Entonces, todo esto también va de la mano con el desconocimiento de productos financieros, porque muchas veces decimos, ok, tengo dinero ahorrado o alguien en mi familia me regaló cierta cantidad de dinero y no sé qué hacer con este dinero. Entonces, eso es un poco el panorama actual. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, algo muy importante y que no lo tengo aquí es también la coyuntura de nuestro país. Actualmente estamos en una situación económica en donde, bueno, financiera y económica, en donde las cosas no están siendo muy fáciles, ¿verdad? Existen altas tasas de desempleo, el poder adquisitivo cada vez va disminuyendo y tenemos un conjunto de factores económicos, macroeconómicos y microeconómicos que han incidido también en la situación financiera de las personas, de los negocios, de las familias. Pero más allá de eso, y creo que ya lo mencioné, la cultura de inmediatez, gastar ahora, preocuparse después. Algo muy famoso que se dice el día de hoy es YOLO, ¿verdad? You only live once. O chuya vida. O ¿sabes qué? Que el yo del futuro se preocupe por las deudas que se están adquiriendo hoy. Eso es un poco esta cultura de inmediatez que está impregnada en nuestra cultura ya desde hace muchos años y esto no va a cambiar. ¿Qué otro tema? ¿Y por qué se ve esto un poco influenciado también? Es por las redes sociales. ¿Cómo las redes sociales han influenciado en las decisiones de consumo que tenemos al día de hoy? Solamente por ver una persona famosa comiendo en un lugar específico o adquiriendo un producto o un servicio específico, ya nos genera una necesidad de manera equívoca, ¿no? Hablando de necesidad, o un deseo de adquirir ese bien o ese servicio. ¿Qué otros aspectos que también van un poco de la mano? La falta de modelos o conversaciones familiares sobre el dinero y su uso. Y también esto va de la mano con deficiencias en educación financiera en el sistema educativo. La educación financiera no es algo que se debe aprender en las universidades o dentro de sus trabajos. La educación financiera es algo que se aprende desde dentro de sus hogares, desde que somos niños y aprendemos a ahorrar, desde que tenemos una pequeña alcancía y empezamos a ahorrar las monedas de un centavo, desde que estamos en nuestra escuela y nos enseñan la importancia del ahorro, nos enseñan la diferencia entre una necesidad y un gusto, ¿sí? En los gastos fijos, en los gastos variables, en cómo optimizar el uso de nuestros recursos económicos y de qué forma lograr llegar a fin de mes y tener disponibilidad de ingresos, tener liquidez para poder afrontar a cualquier situación futura y no solamente para poder afrontar a situaciones futuras hablando de emergencias, sino también para poder cumplir con nuestros gustos. Nosotros también podemos ahorrar para llegar a una meta futura, para irnos de viaje, para comprar un vehículo, para X razones que tengamos, debemos tener una planificación y nuestra educación o nuestras finanzas deben reflejar esos objetivos que tenemos a mediano, a corto o a largo plazo. ¿Sí? Y aquí les voy a poner un videito que es un poquito largo, pero solamente les voy a hacer revisar o que escuchemos los primeros 5 minutos. Perfecto. ¿Qué vamos a ver en este video? En este video vamos a ver un poco cómo las empresas, las corporaciones utilizan la psicología, la neuropsicología para llegar a nosotros e inducir en nosotros ese comportamiento de compra, ¿ya? Porque no crean que nosotros, como personas independientes de locos, caemos ante la tentación de comprar los bienes o servicios que vemos en las redes sociales, en la televisión, escuchamos en la radio, vemos en la publicidad que vemos en las calles.
sino que todo esto viene por detrás de un estudio especializado que hacen las marcas para inducirnos a nosotros a promover estas compras. Entonces, les voy a hacer escuchar aproximadamente 4 minutos de este video. Por favor, presten atención. About 100 years ago, companies in the Western world ran into a problem. Consumers had everything they needed, and so the companies came up with a great idea. You just can't beat a Lucky Strike. Terrific new Busy Day dessert. Persuade people that they need more things, even things they didn't really know they needed. That's 400 speed film. Sandwich. And nowadays, companies are studying your brain to get you to keep buying more stuff. This is called neuromarketing, and neuromarketing is like marketing on steroids. Companies know us better than we know ourselves. The brand exists nowhere else but in the mind of the consumers. We're going to tell you how companies are getting into your head. In the 1950s, a clever marketer shocked the world with an astonishing experiment. He flashed the messages, "Drink Coca-Cola and eat popcorn" on a cinema screen too briefly for the audience to even notice. He claimed this had people rushing to the counters in droves to buy Coke and popcorn. If this story sounds too good to be true, then that's because it is. Thankfully, we're not that easy to brainwash. Turned out it was all BS. He made that up. There's no such thing as a brain's buy button. This is Prince Guman, a marketing professional. He and neuroscientist Matt Johnson wrote a book on how companies tailor their marketing to our brains. So the good thing is, we are not mindless shopping zombies. But we do make a lot of our decisions subconsciously. And that's where neuromarketing comes in. Companies are trying to better understand how our brain works to figure out what we really want. Traditional marketing studies work like this. Someone will ask me, do you want an apple or do you want a chocolate bar? And I'd say, I of course want the apple. But do I really want the apple? So we feel as if we're in control. We feel as if we're the author of our decisions and we're thinking through these things very rationally. But study after study after study shows that we are extremely irrational and that we're, generally speaking, pretty unaware of the full range of factors which ultimately inform and sometimes actually decide the different behaviors and paths that we take. In short, we don't always know what we want. We don't know if we actually want the apple or if we prefer the chocolate bar. But our brain doesn't lie. And that's why neuromarketers have adopted a range of technologies in their marketing studies to see what's happening under the hood inside consumers' brains. Functional magnetic resonance imaging and electroencephalograms measure activity in the brain. Eye tracking shows where we direct our attention, and heart rate and skin conductance show what we find exciting. For better or worse, people are complex and the brain is really complex. Uma Karmaka is a scholar whose research revolves around how we make decisions. What neuroscience does is it gives us access to some of these emotional elements or these elements that might not be fully conscious and tells us a little bit more about some of the things that might also be contributing to people's experiences and choices. Bueno, hasta aquí vamos a parar porque realmente esta clase no está enfocada en la economía conductual ni en toda la teoría y todas las demás herramientas utilizadas por las empresas para tratar de influenciar nuestro comportamiento como consumidores. Pero lo que quería mostrarles aquí es un poco que existe una ciencia por detrás de las empresas para influenciar nuestros hábitos de consumo. Y eso muchas veces conlleva también en que nosotros busquemos endeudarnos para poder adquirir esos bienes o esos servicios para nosotros poder encajar en la sociedad. Entonces ese era un poquito el mensaje de este video. Si ustedes lo quieren ver completo, lo pueden buscar después de la charla en YouTube. Aquí está el título del video para que lo puedan terminar. Dura aproximadamente 11 minutos y medio y es bastante bueno, enfocado en temas actuales, ¿no? Ahora, regresando al núcleo de esta charla, ¿por qué es importante la educación financiera?
Primero, que la educación financiera nos ayuda a aprender a administrar el dinero de forma inteligente y responsable. Y eso es importante. ¿Por qué? La palabra responsable. Porque nosotros podríamos administrar el dinero, podemos usar el dinero, podemos gastar el dinero, pero siempre tenemos que hacerlo de forma responsable, ¿sí? Tenemos que saber hasta dónde nos podemos tapar, ¿verdad? Nosotros debemos ser conscientes de cuál es nuestra situación financiera para, en base a eso, poder ajustar nuestro comportamiento de consumo. Cuando no lo hacemos de esta forma es cuando vienen los problemas financieros, cuando viene el endeudamiento, cuando viene el sobreendeudamiento, porque el endeudamiento no es malo. Por algo existen los créditos. De hecho, los créditos son instrumentos financieros que ayudan al dinamismo de la economía. Sin un crédito, tal vez un emprendedor, tal vez una empresa no pueda crecer, no pueda mejorar sus procesos productivos y por ende no pueda contratar más personal. Pero siempre es importante la palabra de hacerlo de forma responsable, ¿sí? Siempre el endeudamiento es bueno y pasa a ser malo cuando lo usamos de forma incorrecta, ¿sí? ¿Por qué también es importante la educación financiera? Bueno, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda o nos permite tener estas herramientas para elaborar un presupuesto personal. Nosotros siempre debemos tener perfecto conocimiento de nuestras fuentes de ingreso, de cuánto es nuestro ingreso y también tener mapeado en dónde estamos haciendo nuestros gastos para que podamos tener, digamos, ese control de nuestras finanzas, saber diferenciar entre las necesidades y los deseos, para saber optimizar y saber dónde priorizar, saber priorizar hacia dónde voy a dirigir mis gastos, ¿sí? ¿Por qué también es importante? Porque con todas estas herramientas nos permite también ahorrar, incluso con ingresos bajos, y eso lo vamos a ver. Para poder ahorrar no es necesario que ganemos miles de dólares. Siempre se puede ahorrar, ¿sí? Porque cada uno, como les dije, debemos ajustar o debemos administrar nuestro dinero de forma responsable. ¿Qué más es importante? Entender el crédito y evitar deudas peligrosas. Como les dije, el crédito no es malo, el crédito es bueno, ¿sí? El crédito siempre tiene que estar presente en las economías mundiales. Pero porque el crédito es peligroso también, por eso es que las entidades financieras aquí en el Ecuador y en el mundo este es uno de los sectores con mayor regulación en el mundo entero. ¿Por qué? Porque así como es necesario, también hay que ser muy cauteloso, no solamente con las personas que acceden al crédito, sino también con las personas o con las entidades que lo otorgan, porque también hay que ser muy cautelosos desde ese lado. Y bueno, ¿qué también nos permite la educación financiera? Planificar nuestras metas, planificar si es que queremos tener fondos para hacer nuestros estudios de posgrado, para comprar nuestras viviendas, para tener viajes, para planificar nuestras vacaciones, para planificar si es que vamos a necesitar o si es que dentro de nuestra planificación personal está crear o abrir nuevos negocios. Entonces, la educación financiera siempre está presente. Que luego para aplicarla dentro de negocios, para aplicarla dentro de ya el ámbito corporativo, se expande, digamos, el mundo o las consideraciones dentro de lo que exige la educación financiera, sí, pero la educación financiera siempre está, ¿sí? Incluso, déjenme decirles, yo que trabajo en el sistema financiero, todas las entidades que conforman el sistema financiero público y privado, e incluso también las que conforman la economía popular y solidaria, las cooperativas, están obligadas en ofrecer programas de educación financiera a sus usuarios, ¿sí? Miren la importancia, que más allá de que es una necesidad para el manejo de nuestras finanzas personales, también es algo que los entes reguladores exigen a las entidades que están dentro del mundo financiero, dada su importancia. ¿Ok? Y vamos a empezar a hablar un poquito del coeficiente de interés compuesto, pero antes de eso es importante el ahorro desde joven. El tiempo es tu mejor aliado. Nosotros sabemos de la economía el concepto del valor del dinero en el tiempo, ¿no? Y vamos a verlo a través de un ejemplo. Imaginemos que nosotros decidimos ahorrar $100 cada mes, ¿sí? Que queremos empezar con un ahorro de $100 al mes.
Si es que queremos empezar a ahorrar, si antes no ahorrábamos nada y ahora queremos empezar a ahorrar este valor mensualmente, significa que vamos a tener que dejar de gastar. Tenemos que priorizar nuestros gastos, ¿verdad? Tal vez tengamos que dejar de gastar en salidas a comer en restaurantes o en compras que hacemos impulsivamente cada semana. Cualquier sea la razón o cualquier sea el rubro que ustedes van a dejar de usar, ¿no? Para poder ahorrar, independientemente de ello, digamos que vamos a destinar este valor. En un año, si es que ahorramos $100 mensuales desde enero hasta diciembre, al final de diciembre vamos a tener ahorrado $1,200, ¿verdad? Multiplicándolo 100 por los 12 meses. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si ustedes no quieren guardar ese dinero debajo del colchón o dejarlo en tal vez su caja fuerte o dejarlo dentro de su billetera o en un cajón, en el cajón de las medias, sino que quieren invertirlo para que eso les dé un rendimiento? Digamos que lo invierten en un fondo de inversión que les va a dar un rendimiento del 8% anual. ¿Qué pasaría después de 10 años? ¿Ya? Si vamos a reinvertir, digamos, en el primer año invertimos y al segundo año volvemos a reinvertir ese valor de capital más los intereses que me generó el año anterior, ¿ya? Vamos a utilizar el interés compuesto, no vamos a llegar a ver la fórmula de cuánto se suma, se resta, se multiplica, el interés, valor presente, valor final, no vamos a llegar a eso. Ustedes créanme en el cálculo que les voy a dar nada más. Es solamente aquí el tema de ver cuál es el mensaje que nos da esto del ahorro y de la inversión. Como vamos a ahorrar por 10 años, un valor de $100 mensuales a una tasa anual compuesta del 8%, al final de los 10 años, reinvirtiendo los intereses cada año, vamos a tener un total de $18,300. De los $100 mensuales, al final de 10 años serían $18,300, de los cuales $12,000 sería el aporte de capital, que serían los $100 que ustedes van a aportar mes a mes, y $6,000 aproximadamente serían solamente las ganancias por el interés, ¿sí? Y ustedes me dirían, bueno, $6,000 es muy poco para una inversión a 10 años. Sí, pero también tengan en cuenta que el valor que se está ahorrando mensualmente o que se está invirtiendo mensualmente es solamente $100, ¿no? Esto incrementaría en el tiempo si es que el valor del ahorro mensual va incrementando a medida que pasan los años, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña este ejemplo? Nos enseña que la constancia vence al monto, ¿verdad? No necesitamos ganar mucho, solamente empezar a hacerlo y ser constante, ¿sí? Como les había mencionado, el tiempo es nuestro mejor aliado. Mientras más pronto iniciamos, más crece el dinero. Entonces, guardar dinero es bueno, pero invertirlo bien lo multiplica. Tengamos eso en cuenta. Ya más adelante vamos a ver un poquito de qué alternativas de inversión tenemos. Entonces, en base a esto, ¿qué debemos hacer para poder conseguir un ahorro? ¿Verdad? Controlar nuestros gastos, sí, pero para eso es necesario saber o tener un control de nuestro presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es el mapa financiero. Nos dice cuánto ganamos, cuánto gastamos y en qué lo gastamos, ¿verdad? Conceptos muy básicos. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Porque, como les había dicho al inicio de la charla, muchas veces llegamos a fin de mes o a fin de semana o al final del día y ni siquiera nos acordamos de ¿a dónde se fue el dinero? ¿En qué lo gastamos? Entonces, sí es importante tener mapeado cuál es el flujo de dinero que tenemos en nuestro día a día, ¿no? El flujo de ingresos y gastos, ¿no? Entonces, básico, ingresos es todo el dinero que recibimos en el mes, ¿verdad? Sueldo, trabajos extras, si somos beneficiarios de una beca y nos dan mensualmente un valor, eso lo consideramos como una entrada de dinero, un ingreso. Y los gastos los dividimos en dos, ¿verdad? Los gastos fijos, que son los gastos que se repiten y no cambian mucho. Por ejemplo, los gastos si es que ustedes alquilan o los gastos de los servicios básicos, que no necesariamente, ojo, los gastos fijos significa que es el mismo valor todos los meses, porque los gastos pueden cambiar, el gasto de la luz puede cambiar, pero un gasto fijo es fijo. ¿Por qué? Porque lo tengo que pagar todos los meses. No es que un mes me salto y no pago, no, porque me cortan la luz, ¿sí? Y los gastos variables son los gastos que cambian cada mes y dependen de tus decisiones. Las salidas al cine,
que las salidas por un café en la cafetería de la esquina y demás, ¿no? Ya lo vamos a ver un poco más claro en este ejemplo. Digamos que tenemos estas cuentas. Tenemos un sueldo en trabajo en relación de dependencia de $500 mensuales, pero también tenemos y facturamos en un trabajo freelance y facturamos $100 mensuales. ¿Qué sería esto? Pues esto sería nuestro ingreso, ¿verdad? Entonces el ingreso ascendería a $600 mensuales sumando mi sueldo fijo en relación de dependencia más lo que facturo como freelance, ¿verdad? Ahora vemos otros rubros. Tenemos el alquiler, que es lo que yo tengo que pagar mensualmente. Quiero o no quiera, lo tengo que pagar porque necesito dónde vivir. Entonces esto claramente es un gasto fijo. Tenemos el plan de celular también, si es que tenemos un plan contratado, ¿verdad? Porque diferente es si tuviera prepago y tal vez un mes lo pago, otro mes no. El expreso mensual para poder ir a la universidad o ir a sus trabajos y los servicios básicos, ¿verdad? Esos corresponderían a nuestros gastos fijos, que si sumamos todo lo que vemos aquí en la pantalla, pues asciende a un total de $250, ¿no? Y vemos los demás rubros, las comidas afuera en restaurantes, comprar ropa en Zara, que también no es algo que lo hacemos bajo deseo y no es todos los días ni todos los meses, el cine, el entretenimiento, el café, los snacks, que formarían parte de nuestros gastos variables y asciende a $130. Entonces, al final del día, si tenemos bien mapeados cuáles son nuestros ingresos, nuestros gastos en general, podemos determinar cuál es el nivel de ahorro o déficit que tenemos en nuestro mes, ¿verdad? O en nuestra semana, porque este control de presupuestos ustedes lo pueden hacer diario, semanal. De hecho, lo mejor y lo óptimo es que ustedes diariamente vayan ingresando los gastos que tienen para que al final de mes ustedes tengan trazabilidad en dónde han gastado más de su dinero. En este caso, en este ejemplo, vemos que se tiene un ahorro de $220, que lo puede invertir, lo puede ahorrar, lo puede guardar en su cuenta de ahorros, en su cuenta corriente, lo puede guardar bajo el colchón, lo puede tener como un fondo de emergencia, como un colchón. ¿Cuál es el problema? Si es que este valor al final del día es negativo. ¿Por qué? Si es negativo, ¿qué pasa? Sus gastos superan a sus ingresos y ahí es cuando viene el endeudamiento. Ahí es cuando empiezan a diferir las compras, cuando se vuelve necesario pedir un crédito o pedir prestado a sus familiares, a sus amigos, cuando se vuelve necesario pedir un avance de efectivo y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? ¿Cuál es la forma o qué es lo que nosotros debemos tratar de revisar en nuestro presupuesto frecuente, en nuestro presupuesto mensual, semanal? Es cómo se están distribuyendo esos gastos que estamos generando. Los gastos fijos, al ser fijos, son gastos que varían menos, ¿verdad? Son los gastos que tal vez no podamos tocar, pero los gastos variables sí. Entonces, de esta forma podemos tomar responsabilidad de nuestras decisiones financieras y cambiar un poco nuestros hábitos de consumo para evitar llegar a fin de mes o a fin de semana y estar en negativos y vernos en la obligación de endeudarnos para poder cubrir esos huecos que estamos generando por nuestro comportamiento de consumo. ¿Ok? Y aquí vamos a ver un caso. Ella es Laura, ella tiene 22 años y estudia en la escuela como ustedes, recibe $400 mensuales de una beca y también de apoyo familiar y ella distribuye sus gastos como lo ven aquí en el cuadrito. Ella paga, es de otra ciudad, no es de Guayaquil, ella paga en renta $180 mensuales, ella vive con personas en un departamento, no es sola, ella comparte un dormitorio. Gasta en comida, entre comida que compra en el supermercado para cocinar, pero también almuerzos que comen en restaurantes fuera de su casa, gasta $120 mensuales, que representa aproximadamente el 30% de su ingreso. En transporte público para ir a la universidad gasta aproximadamente $40, en otros gastos varios, sociales, en ir al cine, al bar, juntarse con los amigos, gasta $40 y lo que le sobra, que es $20, lo dedica al ahorro. Si se dan cuenta que solamente el 5% de total de su ingreso lo está dedicando al ahorro. ¿Qué rubros podría optimizar Laura si es que vemos aquí? Y ustedes me podrán decir infinidad de alternativas en las que ella puede optimizar sus gastos, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo.
Digamos que Laura dice, ¿sabes qué? Yo quiero ahorrar más, entonces ya no voy a comer los almuerzos fuera, voy a cocinar más en casa, voy a comer más en casa, voy a llevar mi almuerzo a la universidad para tratar de gastar y ahorrar ese dinero. Entonces ella se propone y dice, ¿sabes qué? Ya no voy a gastar los $120 porque solo voy a cocinar en casa, voy a disminuir ese gasto y voy a gastar $90 en comida al mes. Y también dice, mira, yo no estoy tan dispuesta a renunciar a muchas salidas con mis amigos porque es parte de lo que me tiene, de parte de mi salud mental y demás, solamente voy a optimizar un poquito, pero voy a bajar los gastos de $40 a $30, ¿sí? Al final del día, solamente decidiendo en cocinar en casa y disminuyendo un poquito los gastos varios de vida social, esto le permitirá a Laura incrementar su ahorro de $20 a $60. Quiere decir que ella, ajustando sus gastos, podría triplicar sus ahorros mensuales. Solamente ajustando por aquí y por ahí algunos gastos. Imagínense cuando estamos hablando de mayores ingresos, de mayores rubros del gasto, ¿sí? Solamente con ajustar ciertos rubros podríamos llegar a una meta de ahorro mucho mayor. ¿Y qué lecciones nos da Laura? Siempre se puede ajustar un poco. No se trata de privarse, sino de planificar. No se trata de nunca más voy a comer en un restaurante, porque la vida tampoco funciona así, sino de planificar, decir, ok, si es que en 5 días a la semana yo como afuera, vamos a revisar eso y ya no lo hagamos 5, hagámoslo una sola vez a la semana y van a ver que con esa decisión van a llegar a ahorrar un montón de dinero en su mes o en su semana. Algo muy importante es que el ahorro no debería ser lo que me sobra a final de mes, sino debería ser una prioridad que yo me la planteo desde el inicio, desde el momento que yo recibo los ingresos, ¿sí? Yo ya me debo plantear que al momento de recibir, así como pago el alquiler, así como pago la luz, así como pago el plan de celular, asimismo destino cierto porcentaje de mi ingreso al ahorro, ¿sí? Y como les había mencionado, un pequeño cambio mensual, sacar 30 por aquí, 20 por allá, 10 por allá, suma grandes resultados en el tiempo, porque ese ejemplo se puede ver reflejado en un mes, pero imagínense el impacto que tiene ese incremento en el ahorro en un periodo de más largo plazo, en un periodo de 6 meses o en un periodo de un año. Ya se ven resultados significativos que los pueden ayudar. Y no pensemos tanto en temas financieros, en muy de persona adulta. Pensemos en que ustedes tienen un plan para viajar. Ustedes quieren viajar al mundial del próximo año. Plantéense ese plan de ahorro. Vayan ahorrando mensualmente. Vayan incrementando ese ahorro mensual si es que les da la oportunidad. No se priven, ajusten un poco, planifiquen. ¿Qué pueden utilizar para llevar este control de sus finanzas? Este control. Existen muchas aplicaciones al día de hoy, tanto en iOS como en los celulares, en los Android, discúlpenme. Aquí les he puesto 2 aplicaciones que yo he usado y que son bastante buenas, Monify y FinTonic. Estas aplicaciones sí tienen su suscripción gratuita que les dan ciertos accesos o ciertas ventajas limitadas por ser gratuitas, que igual les funcionan, chicos. Les funciona perfectamente para poder ingresar sus ingresos y sus gastos. También tienen sus alternativas pagadas, que eso ya les da muchísimas otras ventajas, les da un poco de las estadísticas, consejos sobre sus finanzas y demás, pero no es necesario llegar a ese punto, ¿no? Y también está el Excel, o sea, nuestro mejor amigo el Excel funciona y funciona muy bien. Pueden tener un Excel en sus celulares, en sus computadoras, en donde vayan registrando sus gastos. Para que, como les digo, no solamente es esto para que ustedes tengan un motivo para sentirse mal al fin de mes, no, sino para que ustedes tengan conocimiento de en qué ustedes están actuando, tal vez de forma impulsiva o tal vez de forma incorrecta en cuanto corresponda a sus gastos, ¿no? No estoy hablando de comportamientos ni nada de eso, sino hacia dónde están destinados sus gastos para que puedan tener ese conocimiento y sepan dónde optimizar. Inclusive, esto es importante porque a veces nos pasa, y no sé si a ustedes les ha ocurrido, que de repente ingresan sus tarjetas de crédito o están jugando en alguna aplicación y de repente se suscriben a
digamos, a la aplicación pagada del juego y ustedes ni se dan cuenta y al final de mes, cuando ven en los estados de cuenta sus tarjetas de crédito, de repente hay cargos que ustedes ni siquiera tenían conocimiento. Entonces, por eso es importante que ustedes lleven un control, que si tienen tarjetas de crédito, siempre revisen sus estados de cuenta. ¿Sí? Ok, errores financieros comunes. Vamos al tema de la tarjeta de crédito. Uso excesivo de tarjetas de crédito. Como les dije, el uso de la tarjeta de crédito no está mal. El uso del crédito no está mal. Excesivo y desmedido y sin control, eso sí está mal. Usar las tarjetas de crédito como dinero extra, como que si yo tengo un cupo de $5,000 y yo pienso que esos $5,000 son $5,000 adicionales a mis ingresos con los que yo cuento. No, porque recordemos que la tarjeta de crédito, como el mismo nombre lo dice, es crédito, es plata que yo tengo que pagar. Y si yo no la pago a fin de mes, yo tengo que pagar intereses, ¿verdad? Entonces, recordemos que el dinero que utilizamos con la tarjeta de crédito es dinero prestado que debe devolverse si no se paga a tiempo. Otro factor relacionado con las tarjetas de crédito es pagar solo el monto mínimo. Siempre, a medida de lo posible, evitemos pagar el monto mínimo. Pagar solo el mínimo genera intereses muy altos y alarga la deuda. Esto puede llevar a una espiral de endeudamiento donde la deuda crece aunque se la siga pagando. También evitemos, ahora con la facilidad que tenemos de tener las tarjetas de crédito dentro de nuestros celulares en el Apple Pay, es muy fácil también caer en la tentación de las compras compras impulsivas por presión social. Tratemos de evitar eso. Siempre pensemos en si vamos a tener el dinero al final del mes para poder pagar la tarjeta de crédito. También es importante que ustedes siempre lean, sean conscientes de las condiciones del contrato que les hace firmar el banco al momento de aceptar una tarjeta de crédito. El tema de los avances de efectivo, que lo estábamos conversando hace un momento. Los avances de efectivo suelen tener intereses mucho más altos y cargos adicionales. Se recomienda que los eviten salvo en caso de emergencia, ¿sí? Algo también importante, al día de hoy, muchos bancos llaman a ofrecer tarjetas de crédito a cada rato. A mí al menos me llaman de todos los bancos todas las semanas a ofrecerme tarjetas de crédito. Y a veces caemos y decimos, sí, qué chévere tener varias tarjetas de crédito. Ojo con eso, porque abrir o tener muchas tarjetas de crédito pensando que vamos a tener mayor libertad financiera, sin un manejo adecuado, lo único que vamos a hacer es aumentar el riesgo de sobreendeudamiento, ¿sí? Y todo esto relacionado, chicos, también en siempre buscar tener un buen manejo de historial crediticio. Porque si ustedes no pagan sus tarjetas de crédito, su historial crediticio se va a ver afectado. Y eso les va a afectar cuando ustedes quieran acceder a cualquier otro producto financiero ofrecido por las entidades del sistema financiero, sea un banco o sea una cooperativa. Tengan mucho ojo con eso porque eso sí les va a afectar. Porque ahora estamos hablando de tarjetas de crédito, que es básicamente consumo. Pero de aquí a mañana ustedes pueden necesitar, como emprendedores o como dueños de empresas, buscar un crédito productivo para financiar. Y ese mal comportamiento crediticio, ese mal historial crediticio que ustedes puedan adquirir como jóvenes a través del mal uso de sus tarjetas de crédito puede afectar a su elegibilidad para acceder a créditos productivos de sus negocios en el futuro. Así que mucho ojo con eso. Gastos por presión social, salir a comer, eventos, viajes, ropa de moda, todo para encajar, mucho ojo con eso. Se gasta más de lo que se tiene por no quedarse fuera. Tengamos mucho ojo, ¿sí? Nosotros somos conscientes de nuestra capacidad, de lo que tenemos para poder pagar a fin de mes, siempre hagámoslo con responsabilidad. Y otro error financiero es no ahorrar ni tener fondo de emergencia. Gastarse todo el dinero en el mes, no tener un colchón, llegar a fin de mes o recibir el sueldo y decir después de una semana que ya se quedaron sin nada de dinero en la cuenta, y ahí es cuando vienen los problemas de endeudamiento, ¿no? Reflexión, usemos la tarjeta como si fuera dinero de tu bolsillo. Si no puedes pagarlo completo a fin de mes, no lo compres. Obviamente existen sus excepciones de ciertos gastos en donde sí amerita que hagamos un pago diferido, porque no son compras recurrentes. Y uno de los consejos que más les puedo dar es eviten hacer diferidos en compras recurrentes. ¿Cuáles son las compras recurrentes? Las compras en los supermercados, por ejemplo. Porque las compras en el supermercado se hacen todos los meses, ¿verdad? Y incluso hay personas, hay familias que los hacen cada semana o cada 2 semanas, dependiendo de la cantidad de personas que viven en su casa.
Entonces, mucho ojo con eso. Pero si es que se compran, por ejemplo, se están cambiando de casa y tienen que comprarse una cama nueva, con un colchón nuevo, como ese gasto no es recurrente, lo van a hacer una vez y tal vez después de 10 años lo van a comprar una cama, ahí sí está más justificado que difieran el consumo para poderlo pagar tal vez en 6, en 12 meses, ¿no? No necesitamos gastar para pertenecer. Sus amigos reales nos van a aceptar sin etiquetas. Seamos conscientes de eso. Y con respecto al ahorro, ahorremos al menos el 10% de lo que recibimos. Y justo con esto vamos a pasar a ver otro videíto para que veamos. Este es un video en México que habla sobre el problema del ahorro, para entrar también a hablar un poquito sobre el ahorro y qué hacer con el ahorro cuando lo tenemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué alternativas iniciales de inversión tenemos? Y si no queremos invertirlo porque tal vez somos un poco adversos al riesgo, pues ¿dónde puedo colocar mis ahorros? Veamos, este video es un poco más corto. Emilio tiene 22 años, pertenece a la generación Z, es independiente, estudia y trabaja, y como los de su generación, aprende con la práctica. Así, aprendió a administrar sus finanzas. Me di cuenta que gastaba más de lo que ganaba y que me empezaba a costar trabajo en cosas, ¿no? Me endeudó un poquito y eso me generó mucha preocupación, ¿no? Entonces, en esa prueba y error fue que pude darme cuenta de lo importante que era y de la cantidad de veces que me ha salvado también. Por ejemplo, un ahorro. También, como lo hacen los de la generación Z, ha emprendido un negocio propio. Incluso invierte en la banca para poder tener ahorros. Da una tranquilidad increíble saber que, bueno, ¿no? Pues tengo mi colchón. Y cuando no, es cuando pues, se empiezan a presentar los problemas y las preocupaciones y el estrés, ¿no? Obviamente el estrés hace daño. Desafortunadamente, el 40% de la población mexicana de entre 18 y 70 años de edad no cuenta con un ahorro, presupuesto o planificación financiera adecuada. El proceso de planeación financiera debe empezar por preguntarnos qué es lo que quiero lograr al hacer un mejor uso de los recursos financieros con los que cuento. Más adelante en la ejecución de esta planificación o este proceso de planeación, el objetivo que establezcamos es lo que nos va a ayudar a mantenernos motivados y disciplinados. Ahorrar para el retiro es el principal objetivo de Emilio. Mi generación ya no tiene jubilación, por ejemplo. También hay otras metas más chiquitas, como de ahorro mensual. Para tener control, registra en un archivo de Excel mes con mes sus ingresos, gastos fijos y gastos variables. Y pues me van quedando sobrantes, ¿no? Luego los sobrantes contra los gastos variables los sumo y esos son mis sobrantes en el mes. No gastar más de lo que se gana y usar los créditos de manera responsable son recomendaciones de los especialistas en finanzas. Adecuarnos a ese ingreso y no hoy utilizar diferentes medios de crédito. Mi consejo sería, si voy a tener una tarjeta de crédito, probablemente tener una y exageradamente dos. La otra es no crear necesidades. Hay muchas de las necesidades que tenemos son creadas. Aunque la generación a la que Emilio pertenece es la que menos tiempo tiene en el campo laboral, de acuerdo con especialistas, están en la edad ideal para comenzar a ahorrar. Les permite explorar diferentes opciones para invertir y con ello llegar a una jubilación con un buen colchón. Básicamente lo que hemos visto, ¿no? Tener un control de nuestro presupuesto, no gastar más de lo que generamos en ingresos y si es que nos vamos a endeudar, hacerlo de manera responsable, ¿no? Bueno, la libertad financiera empieza con decisiones conscientes, no con ingresos grandes, ¿verdad? Lo que les había mencionado. No es necesario ganar mucho para poder ahorrar. Lo podemos hacer teniendo ingresos pequeños. Ahora sí, el ahorro. Reglas simples para empezar a ahorrar. La regla del 50-30-20. El 50% de nuestros gastos deberían ser dedicados a nuestras necesidades, ¿sí? Nuestras necesidades como alimentarnos, las necesidades si es que tenemos temas de la universidad, todo lo relacionado a la universidad, el 30% a deseos.
deseos de ir al cine, de tal vez salir a Chili's a comer con mis amigos, de tal vez ir a, no sé, irme al estadio el fin de semana porque juega mi equipo y demás, ¿no? Y el 20% al ahorro. Aunque, bueno, si vamos a empezar, vamos al menos con el 10%. Ahorrar algo, ¿no? Si es que nos cuesta el 20%, empecemos con el 10%, aunque sea poco. Si es que es menos, no importa. La idea es comenzar, es empezar ese hábito en nosotros, ese hábito, esa cultura del ahorro. Que van a ver que al inicio tal vez nos cueste renunciar a ciertos gastos que tal vez disfrutemos como personas, pero van a ver que al final del día esto se convierte en un hábito y ya se vuelve parte de nuestra vida. Ya no nos va a gustar terminar un fin de mes sin ahorrar, ¿sí? Revisemos los gastos semanalmente, diariamente diría yo. Si no, semanalmente, mensualmente, pero tengamos mapeados cuáles son esos gastos. Y empecemos a ahorrar inmediatamente recibimos los ingresos. No esperemos a fin de mes a ver si nos sobró algo para recién ver ahí cuánto vamos a ahorrar. Hagámoslo desde el inicio, destinemos ese dinero desde el inicio, para asegurarnos que si me descontrolé con mis gastos por acá, yo ya al menos tengo guardado mi porcentaje de ahorro, ¿sí? Ahora sí, ¿qué podemos hacer con nuestros ingresos? Con nuestros ahorros. Lo podemos invertir, ¿verdad? Porque tenemos dos alternativas, o de que nos quedamos con nuestro ahorro y lo tenemos guardado en nuestro cajón, ¿verdad? O lo invertimos, le sacamos provecho a ese ahorro. Y hay algunos mitos con respecto a la inversión. Uno de ellos es que invertir es solo para ricos o para expertos, ¿sí? Hoy en día, con plataformas digitales o con los productos que ofrecen las entidades financieras, con montos bajos podemos empezar a invertir. Cualquier persona puede empezar a invertir, inclusive estudiantes. Ya vamos a ver qué alternativas hay, pero el sistema financiero, los bancos, las cooperativas ofrecen alternativas de inversión de bajo riesgo en la que ustedes pueden ingresar invirtiendo montos bajos. Pueden empezar desde $100, ¿ya? Otro mito es invertir es demasiado riesgoso, mejor guardo el dinero. Tengan en cuenta que existen diferentes alternativas de inversión, unas de bajo riesgo y otras de más alto riesgo, ya lo vamos a ver. Pero tener en cuenta que no invertir también es un riesgo, ¿sí? Recordemos que la inflación reduce el poder adquisitivo de las personas, por ende de sus ahorros. Entonces, invertir con conocimiento y diversificando el riesgo ayuda a proteger nuestros fondos y hacer crecer el dinero. Otro mito es que solo se puede invertir en bienes raíces o en grandes negocios. Como les había mencionado en el primer mito, las inversiones pueden ser en diferentes tipos de instrumentos financieros también, certificados de depósito, fondos de inversión y demás, en los que no se necesita invertir grandes cantidades. Otro mito es invierto, debo tener resultados rápidos. Las inversiones serias toman tiempo, quien busca resultados rápidos obviamente corre más riesgo, inclusive riesgos de caer en estafas, y de eso ya vamos a hablar, o esquemas ilegales. Siempre para invertir, y eso ya lo vamos a tocar más adelante, tenemos que estudiar hacia dónde vamos a invertir, tenemos que conocer dónde vamos a colocar nuestro dinero, investigar a la empresa o a la persona a quien le vamos a dar nuestro dinero, ¿sí? ¿Dónde puedo empezar a invertir? A ver, como esta charla es un poco enfocada en ustedes, estudiantes, en esas bases iniciales en las que recién estoy empezando esa cultura de ahorro. Entonces, como recién estoy empezando a ahorrar, tal vez no tenga un monto muy grande para invertir y no me voy a ir al mercado de valores a invertir en acciones de la corporación La Favorita, pero puedo empezar desde más abajo. Aquí les he puesto esas alternativas de dónde empezar con esos resultados iniciales de ahorro que vayamos empezando a construir, ¿sí? Y aquí les he puesto algunas alternativas de más bajo riesgo, ¿no? Por ejemplo, los certificados de depósito a plazo. Esto es un producto financiero que ofrecen los bancos y las cooperativas, en las que, ¿cómo funciona un certificado de depósitos o también llamado póliza? Ustedes abren una póliza o un certificado en el banco. Si ustedes tienen una cuenta de ahorros o corrientes, es más sencillo hacerlas en las aplicaciones de los bancos. Y ustedes ese dinero lo colocan en la póliza, ese dinero se congela por el tiempo que dure la póliza. Ustedes hay pólizas de un mes,
3 meses, el tiempo que ustedes deseen, hasta 1 año, 2 años, ¿ya? Y también dependiendo del monto que ustedes invierten y del plazo al que ustedes quieren invertir, también se va ajustando la tasa. Mientras más tiempo y mientras más alto monto, más alta es la tasa, ¿no? Mientras más bajito es el tiempo y más bajo el valor invertido, también es un poco más baja la tasa, pero igual genera intereses, ¿ya? Y al final del periodo que ustedes deciden, el banco les deposita en su cuenta, les devuelve el valor del capital o de la inversión más los intereses generados. Incluso el día de hoy ustedes pueden escoger opciones para que los bancos les paguen los intereses de diferentes periodicidades. Por ejemplo, si yo abro una póliza a 6 meses, el capital sí me lo va a pagar al final de 6 meses, pero yo también tengo la oportunidad de poder escoger que los intereses que me genera mensualmente me los vaya depositando en la cuenta, o también puedo escoger que al final, cuando venza la póliza, ahí me depositen total de capital más intereses, ¿no? Es de riesgo bajo, rentabilidad fija, sin perder capital. ¿Y dónde lo pueden hacer? En cualquier banco, público, privado, en las cooperativas. Yo les recomiendo que si van a cooperativas, las cooperativas ofrecen más altas tasas que los bancos normalmente, pero váyanse a las cooperativas de los segmentos 1 o 2. Las cooperativas están divididas en diferentes segmentos dependiendo de su nivel de activos. Entonces, mientras más grande, más sólida es la cooperativa, más alto el nivel está. Entonces, por eso les recomendaría que si van a cooperativas, pues vayan a las de nivel 1 o 2. También están los fondos de inversión. ¿Qué son los fondos de inversión? Los fondos de inversión es un instrumento financiero que reúne el dinero de varios inversionistas para invertirlo de forma colectiva en distintos activos como acciones, bonos, bienes raíces, entre otros. ¿Qué quiere decir? Que yo como fondo de inversión, yo armo un portafolio. Entonces yo cojo dinero de diferentes actores, hasta por ejemplo lograr cumplir con, me estoy inventando, $1 millón en el fondo. Y con ese $1 millón yo invierto en diferentes activos o en diferentes instrumentos financieros, en acciones, bonos, y eso armo un portafolio de diferentes inversiones en activos y eso me va generando una rentabilidad. Y ahí también ustedes pueden invertir desde $100, $300 o menos, y en base a lo que ustedes invierten, pues también les van dando su respectiva rentabilidad. El nivel de riesgo también es bajo a medio. Lo bueno ahí es que estos portafolios no es que ustedes los administran, ustedes ponen el dinero y más bien las casas de valores que son manejadas por expertos, porque para hacer una casa, para hacer este negocio necesitan tener una calificación también de la Superintendencia de Compañías, están regulados. Entonces estas personas expertas son los que analizan el nivel de riesgo del portafolio al que van a colocarle el dinero, también viene un poco rentabilidad y bueno, esta es, digamos, esa ventaja que tienen, que ustedes colocan el dinero y también suelen ser las tasas un poco más elevadas que un certificado de depósito. Las fiduciarias o las casas de valores autorizadas por la Superintendencia de Compañías. Existen también plataformas digitales, fintech, eso es un negocio, digamos, bastante nuevo en el país, que también permite alternativas de inversión, son de un poquito más alto riesgo, que también es, como les digo, esto es un campo que recién está empezando a crearse en nuestro país, en otros países está muy desarrollado, a través de aplicaciones o sitios autorizados, páginas web también, revisando siempre que sean empresas que estén autorizadas para realizar dichas acciones, pues pueden utilizar estas alternativas de inversión. Algo más que les voy a decir hablando desde los inicios, desde las bases, como estudiantes, como personas. También consideren que la educación es una inversión en ustedes mismos, ¿sí? O en emprendimientos personales. El riesgo ya depende del caso. Si es que vamos a lanzarnos con un emprendimiento personal, corremos un riesgo un poco más alto de si nos va bien, nos va mal y demás. Pero al menos en temas de educación, la educación en ustedes siempre va a ser una inversión que ustedes van a hacer para su presentación en el mercado laboral, ¿no? Para ustedes como personas, para ustedes como profesionales, siempre invertir en ustedes, en su educación, siempre va a ser una buena idea, ¿no? Aquí no les he puesto otras alternativas de inversión que son un poco más complejas, digámoslo así. Estas son, digamos, las alternativas más sencillas, más fáciles, de menos riesgo,
Pero existen otras alternativas un poco más complejas. Ustedes también podrían decidir, ustedes por cuenta propia, no a través de una casa de valores, sino ustedes a título personal invertir en acciones locales o internacionales, ¿verdad? Que eso ya tiene una volatilidad del mercado un poquito más compleja, les ofrece rentabilidad a largo plazo. Para poder invertir en el mercado de valores, como les digo, el mercado de valores en el Ecuador es bastante pequeño, no es como la bolsa de valores que vemos en Nueva York, en los Estados Unidos, pero es bastante funcional, ya que muchas de las empresas que cotizan en bolsa son de sectores tradicionales como bancas, seguros, alimentos, y a diferencia de otros países, no todas las empresas que operan en gran escala están enlistadas en el mercado de valores, pero sí hay algunas relevantes que participan activamente en el mercado bursátil. Dentro de ellas está La Favorita, Cervecería Nacional, Agripar, La Fabril y demás. Y para hacer inversiones en acciones, como les dije, es un proceso un poquito más complejo. Ustedes tienen que buscar una casa de valores autorizada, ya sea en la Bolsa de Valores de Quito o de Guayaquil. Una vez que escogen una casa de valores, tienen que abrir una cuenta y para ellos les van a pedir una serie de requisitos, ya depende de la casa de valores, pero normalmente está la cédula de identidad, un certificado de una cuenta bancaria, los típicos formularios de conozca a su cliente por tema de lavado de activos, declaraciones de origen de fondos y demás, ¿no? En base a ello también tienen que definir su perfil de inversionista, si es que son conservadores, moderados, agresivos, demás, para ver en qué activo ustedes van a invertir, si en acciones, en bonos, en fondos, etcétera, ¿no? Tener el dinero para invertir, solicitar cotizaciones y comprar estas acciones, recibir los títulos y en base a ello monitorar la inversión. O sea, es un proceso un poquito más complejo y para que valga la pena, aquí en este caso en inversión en acciones, pues para ver resultado monetario, sí es recomendado invertir en mayor cantidad de acciones, ¿no? Porque si invertimos en una, no vamos a ver resultados realmente monetarios ni en el corto ni en el mediano, tal vez en el largo plazo. Otras alternativas ya de más alto riesgo que seguramente ustedes las han conocido o las usan, el trading, que es de muy alta volatilidad, por ende muy alto riesgo, nos da mucho potencial para tener ganancias rápidas, pero asimismo como tenemos el potencial de ganancias rápidas por el alto riesgo, también tenemos el potencial de perder nuestras ganancias. Tenemos al Bitcoin o todos los tipos de criptoactivos que también muy alta volatilidad, muy alto riesgo, no solamente el riesgo del precio, sino también el hackeo. Son, digamos, en estos sectores tienen una ausencia de regulación, entonces tenemos bastantes otros riesgos inherentes dentro de esta misma actividad, ¿no? Pero así como son riesgosos, también ofrecen altas rentabilidades. Yo no les recomiendo que para iniciar vayan hacia estas alternativas de inversión por su alto riesgo, sino más bien vayan armando ese ahorro, vayan haciendo inversiones más seguras, de más bajo riesgo, hasta que ya se sientan un poco en la capacidad de poder distribuir ese ahorro para tal vez diversificar, mandar un poco a bajo riesgo, otra porción de su ahorro a alto riesgo, pero es una vez que ya tengan, digamos, esa suficiente capacidad de ahorro en las que les permita distribuir su ahorro en diferentes alternativas y de esta forma diversificar sus portafolios, ¿no? También están los bienes raíces, ¿no? Siempre es una buena alternativa comprar alguna casa o algún local comercial para luego alquilarlo, es un activo tangible, ustedes saben que eso gana plusvalía, entonces... Pero obviamente, ¿cuál es el contra ahí de que estos bienes, los bienes raíces, se necesita un mayor valor en la inversión? Porque ya estamos hablando de miles de dólares a diferencia de poder empezar a invertir $100 en un certificado de depósitos, ¿no? Consejos para invertir. Como les había mencionado, verifiquemos que la entidad a la que vayamos a invertir, ya sea un certificado de depósito, un banco, una cooperativa o si vamos a un fondo de inversión, que estén reguladas por la Superintendencia de Bancos, la SEPS o la Superintendencia de Compañías. Ustedes, ya vamos a ver más adelante, déjenme ver aquí, en la Superintendencia de Bancos tienen la lista de todos los bancos que están autorizados para operar. Asimismo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les da
También ustedes aquí se pueden descargar todo el catastro de las entidades, de las cooperativas. Asimismo, en la Superintendencia de Compañías, ustedes pueden revisar en información todas las empresas a ver cuál es su razón social, cuáles son sus accionistas y demás, ¿sí? Evitemos invertir o creer en promesas de ganancias rápidas o garantizadas sin respaldo. Ojo con esos mensajes en WhatsApp o esas llamadas de estafadores que a veces me dicen, sí, invierte, que yo te voy a duplicar el dinero en 2 semanas. No creamos en eso. Eso es un negocio ilegal, ¿sí? Comencemos con poco, pero hagamos con conocimiento. Siempre buscando, estudiando lo que vamos a hacer, buscando a quién le vamos a dar nuestros recursos, ¿sí? Ahora, la gran pregunta es, si no quiero invertir, solamente quiero tener mi ahorro, porque recordemos que el tema de la inversión es de que el dinero se va a algún lugar y yo voy a dejar de tener acceso hasta que termine mi inversión, ¿verdad? Una vez que termina el plazo de mi inversión, ahí yo recibo nuevamente mis fondos más los intereses generados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo no quiero? Yo no quiero dejar mi liquidez. Yo quiero tener mi liquidez o quiero tener ese dinero disponible por alguna emergencia. También lo podemos hacer, ¿no? ¿Qué alternativas? Obviamente están las cuentas de ahorro tradicional que generan interés, bueno, es muy bajito, pero generan interés. Aquí hay algunos bancos que ofrecen unas cuentas de ahorro flexible. Bueno, aquí les voy a decir, esto no es un espacio publicitario, no trabajo para ese banco, pero el Banco del Pichincha ofrece una cuenta que se llama ahorro flexible, que es una cuenta bastante buena porque les ofrece una tasa del 5% anual, que es bastante alta. Inclusive les puedo decir que el día de hoy, hablando en el presente, las instituciones financieras están con un tema de exceso de liquidez. Cuando tienen exceso de liquidez, las entidades evitan captar mucho dinero, ¿verdad? Entonces, para evitar captar, lo que hacen es bajar las tasas. Entonces, les puedo decir que el día de hoy esa cuenta de ahorro flexible inclusive ofrece tasas un poco más elevadas que los mismos certificados de depósito en cualquier otra entidad financiera. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de cuentas? Cuentas de ahorro. ¿Qué son cuentas de ahorro? Que ustedes las tienen ahí, si aquí a mañana quieren sacar el dinero desde el cajero bancario, lo pueden hacer. No es que se congelan sus fondos ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Alta liquidez, segura, sin riesgo, bueno, mínimo riesgo y tienen disponibilidad inmediata de esos dineros. Cuenta de ahorro también en las cooperativas. Las cooperativas, como les había mencionado, ofrecen normalmente tasas un poco más elevadas que los bancos. Lo mismo, funciona de igual forma que una cuenta bancaria normal y también las instituciones financieras cuentan con este servicio de la cuenta de ahorro programado, que los tienen los bancos o las cooperativas, en donde dicen, ok, vamos a hacer un plan de ahorro y ustedes ponen por cuánto tiempo quieren hacer y cuánto quieren ahorrar mensualmente y normalmente les debitan de su cuenta de ahorro o corriente, la que ustedes tengan, un valor mensual acorde a lo que ustedes hayan planteado en su meta por X periodo de tiempo y también les ofrecen tasas un poquito más elevadas que la cuenta de ahorro tradicional. Eso lo pueden hacer para que no tengan el dinero guardado en su cajón o debajo del colchón o dentro de la cartera. Recordemos que así sea en una cuenta de ahorros tradicional en la que se pagan una tasa de interés bastante bajita, pero por lo menos gana algo de interés y saben que se encuentra dentro de una entidad financiera, ¿no? Consejos claves, nuevamente verifiquemos que siempre donde vayamos a colocar nuestro dinero estén entidades que sean reguladas, que estén dentro del campo de acción de los entes reguladores, ¿sí? Evitemos guardar el dinero en aplicaciones o grupos de ahorro informales, nuevamente, evitemos caer en la tentación de los estafadores y ahorremos con propósito. Siempre hagamos un propósito, si queremos tener un fondo de emergencia, si queremos estudiar una maestría, si queremos crear un emprendimiento futuro, si queremos irnos de viaje, si queremos algo. Siempre busquemos tener un propósito para que inclusive ahorrar sea más, lo hagamos con mayores ganas, ¿sí? Con un mayor gusto. Ahora sí, ya para ir cerrando un poco la charla, vamos a hacer esta actividad. ¿Qué haría si? Y esto lo vamos a leer, yo quiero que ustedes internamente lo analicen y lo piensen, si es que es posible lo agreguen en el chat, ¿ya? Daniel, este es Daniel, si lo vemos aquí, Daniel está un poco preocupado, tiene 20 años, acaba de recibir su primera tarjeta de crédito. Y su grupo de amigos lo invita a un viaje de fin de semana que cuesta $250. Pero él solo tiene ahorrado $50. Y sus amigos le dicen, no pasa nada, Daniel, difiere,
paga con la tarjeta y ya después lo difieres y lo pagas a 6 meses. Dilema, ¿debería usar la tarjeta, Daniel? ¿Qué consecuencias puede haber si no paga a tiempo? Y ahí les voy a dar un par de minutitos para que ustedes lo analicen y si pueden, comenten en el chat qué es lo que qué ustedes creen que debe hacer Daniel o qué harían ustedes si se ponen en los zapatos de Daniel. Son malos panas los amigos, correcto. Si no tengo el dinero, no compro. Gracias, Fernando. Brittany, no, porque genera un interés a largo plazo. Vamos a ver. Meter una combinada en Ecuabet. Bueno, vemos que Yair es más amante al riesgo que otros de sus compañeros. Y muy bien, cada uno tiene su tendencia hacia el riesgo. Algunos somos más adversos, otros son más amantes al riesgo, otros son de riesgo más moderado y demás. ¿Qué debería hacer Daniel? Y si me preguntan a mí, debería evitar usar la tarjeta de crédito por este viaje, ya que él no cuenta con el dinero suficiente para cubrir el gasto y solamente tiene $50 ahorrados. Y es más, ustedes saben que un viaje, ustedes pueden tener un presupuesto, pero normalmente se termina gastando más de lo que se tiene presupuestado. Diferir el gasto sin un plan de pago claro puede llevar a Daniel a endeudarse innecesariamente y tener que pagar intereses, ¿verdad? Entonces, en lugar de endeudarse, ¿qué podría hacer? Buscar una alternativa más económica o rechazar la invitación, obviamente explicando que está priorizando su salud financiera. También puede proponerse ahorrar mensualmente para un próximo viaje sin endeudarse y bueno, realmente la lección clave aquí ¿qué es? Usar la tarjeta de crédito no es igual a tener dinero disponible. Solo debe usarse cuando se tiene un plan claro para pagar en su totalidad y evitar cargos por intereses. Como les dije, si es que se tiene que pagar cargos por intereses, en una ocasión está bien, pero vivir pagando todos los meses intereses y endeudándome cada vez todos los meses, eso no es una decisión financiera inteligente. Conclusiones, chicos, para ir cerrando. Empecemos hoy a manejar nuestro dinero con intención y lo importante no es cuánto ganamos o cuánto tenemos, sino cómo lo usamos, ¿sí? Eso es lo más importante. Podemos tener muy poco dinero, podemos tener mucho dinero. De hecho, yo he conocido casos de personas que tienen mucho dinero, pero así como ganan mucho dinero, también gastan mucho dinero y tienen sus deudas superan en gran proporción a sus ingresos. Y de hecho tengo personas muy cercanas a mí que viven del endeudamiento. Entonces va a llegar un punto en el que no va a ser sostenible la situación y esa persona va a entrar en quiebra, porque no es sostenible vivir de endeudamientos, pedir nuevos créditos para pagar créditos pasados. Eso es algo que no se debe hacer. Por ende, que tenemos que ser muy inteligentes al momento de ejecutar nuestro presupuesto, en el momento de ver hacia dónde gastamos, en qué gastamos y evitar en lo posible caer en este déficit que nos obligue a tener obligaciones, valga la redundancia, financieras en el largo plazo. Como les dije, el crédito no es malo. Esta reunión o esta charla no es como para ponerle un label al crédito de que es malo, no. El crédito es bueno, el crédito es excelente. El crédito permite hacer muchas cosas. El crédito permite a personas que estudien, el crédito permite generar empleo, el crédito permite producir bienes o servicios. Lo malo es no hacerlo de forma inteligente, es sobreendeudarse, es vivir del crédito, que el déficit supere siempre el ingreso que tenemos. Entonces, ese es el mensaje principal. Tus hábitos financieros de hoy definen tu libertad de mañana. Entonces, siempre seamos conscientes de ello.